A continuación, voy a hacer la sustentación del trabajo de investigación en la maestría en didáctica de las matemáticas, coordinada por el doctor Julio César Romero Pavón, estudiante Oscar Antonio Almario Fonseca, tutor doctor Gabriel Mauricio Vergara. Influencia del software educativo GeoGebra en la dinamización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la simetría en el plano cartesiano. Es el título del presente estudio. El siguiente es el contenido de la presentación. Introducción. Capítulo número 1, el problema de investigación. Capítulo número 2, bases teóricas. Capítulo número 3, marco metodológico. Capítulo número 4, análisis de los resultados. Y capítulo número 5, solución del problema. En este momento de la humanidad estamos viviendo la era digital, la cual ha generado muchos cambios e innovaciones en todos los contextos donde el hombre se desarrolla y evoluciona. Y la educación no es la excepción. Por lo tanto, en este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación TICs deben adaptarse e integrarse a las formas de enseñar y aprender en la búsqueda de brindar mayor motivación, captar el interés de los estudiantes y lograr que ellos de esta forma aprendan significativamente para tener un mejor desempeño en el mundo globalizado en el que están inmersos. En este orden de ideas, considero que la presente investigación es importante porque permite la integración de las TICs a la educación, lo cual proporciona elementos de gran motivación para el aprendizaje de los estudiantes. La elección del tema se fundamenta en el hecho de que tiene gran aplicabilidad en la vida práctica del hombre. El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo, con un diseño cuasi experimental. La hipótesis que se pretende probar hace referencia a la influencia del software GeoGebra articulado con la propuesta de Duval en relación a la formación del conocimiento geométrico en el aprendizaje de la simetría en el plano cartesiano. El aporte que esta investigación pretende hacer apunta al enriquecimiento del quehacer pedagógico del docente en el aula de clase. En la presente investigación vamos a trabajar con dos grupos del grado octavo, uno llamado grupo experimental y el otro grupo control. Con ambos grupos se desarrollará en la temática de la simetría en el plano cartesiano. Con el grupo control se empleará la metodología tradicional y con el grupo experimental se emplearán las nuevas tecnologías. Posteriormente, ambos grupos serán sometidos a una prueba y se hará un análisis estadístico de estos resultados para hacer las inferencias respectivas. Esta investigación se desarrollará en la institución educativa distrital Calixto Álvarez, ubicada en el barrio Las Nieves, la cual cuenta con los recursos materiales y humanos para tal estudio. Por lo tanto, considero que es viable su realización en este contexto. Los resultados que se pretenden encontrar es que se pueda probar la hipótesis planteada. Las conclusiones a la cual se quiere llegar o se pretende llegar es a consolidar una propuesta pedagógica para utilizar en forma pertinente y eficaz la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la simetría en el plano cartesiano. Y la enseñanza que personalmente considero me deja esta investigación, aparte de tener elementos metodológicos nuevos en mi quehacer pedagógico, es el que me permite también adquirir un proceso de sistematización de datos y de manejo de recursos tecnológicos. El problema de investigación se centra en el bajo rendimiento académico que presentan los estudiantes en la asignatura de geometría. A nivel nacional,
y local. Los resultados obtenidos por los estudiantes no responden a los estándares de calidad que plantea el IFEX en la prueba saber y las diferentes pruebas internacionales que les aplican, como por ejemplo la prueba CERCE, PISA y TIMSS, entre otras. Estos bajos resultados se evidencian en los diferentes componentes, siendo el componente geométrico donde los estudiantes evidencian mayores dificultades en la institución educativa Calixto Álvarez. Esto expresado anteriormente se explica tal vez a partir de la práctica docente de incentivar más la enseñanza de los procedimientos algorítmicos y dejar un poco de lado la resolución de problemas y la conceptualización. Por ejemplo, los estudiantes presentan dificultad para comprender el concepto de simetría y para diferenciar entre los diferentes tipos de simetría, como la simetría axial y la simetría central. La presente propuesta se orienta bajo los siguientes objetivos de investigación. Objetivo general: comprobar que el uso del software GeoGebra, articulado con la visualización, construcción y razonamiento propuestos por Duval, influyen significativamente en el aprendizaje de las simetrías en el plano cartesiano. Determinar los conocimientos previos de los estudiantes de octavo grado de la institución educativa Calixto Álvarez. Verificar los niveles de atención de los estudiantes del grado octavo. E implementar el uso de una guía diseñada en función del software GeoGebra y de las etapas de aprendizaje de Duval para el aprendizaje de la simetría en el plano cartesiano. La justificación del desarrollo de esta investigación se basa en los siguientes tres elementos. El primero hace referencia a la relevancia. Esta propuesta considero que es relevante porque la enseñanza de la simetría es una falencia de los estudiantes del grado octavo, por su gran aplicabilidad en la vida cotidiana del hombre y porque este proceso investigativo generaría una estrategia didáctica en el contexto. El segundo elemento es la pertinencia. Este proyecto sería coherente con la propuesta del Ministerio de Educación Nacional de integrar las nuevas tecnologías en la educación y la de optimizar los procesos de aprendizaje. El tercer elemento es la viabilidad, ya que donde se implementará esta investigación se poseen los recursos humanos y materiales para tal fin. Por eso considero que es viable este estudio. El problema de investigación se delimita atendiendo a tres aspectos: el espacial, en donde se enmarca la IED Calixto Álvarez como el centro en donde se aplicará la propuesta. Esta institución está ubicada en el Distrito Especial y Portuario de la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, Colombia. El segundo elemento es el teórico. Delimita la variable en el campo de la educación matemática bajo el aporte de los siguientes autores: Duval, 1995, en su obra titulada Semiosis y Pensamiento Humano; Torregrossa y Quesada, 2007, en su obra Cómo caracterizar procesos cognitivos; Gamboa, 2007, Cómo utilizar la tecnología en la enseñanza de las matemáticas; Ausubel, Vygotsky, Brunner, en su texto Teoría del aprendizaje significativo. Y el tercer elemento es el temporal. Se pretende realizar el presente estudio en el periodo de tiempo comprendido entre marzo del 2018 y octubre del 2018. Capítulo 2. Marco teórico. En este capítulo encontramos los antecedentes investigativos que servirán de punto de partida para la realización de esta investigación,
los teóricos expertos en los temas que tienen o guardan relación con el problema objeto de estudio, al igual que las teorías que servirán de base para abordar la problemática asociada con el aprendizaje de la simetría en el plano cartesiano, y se finalizan con la operacionalización de variables. Antecedentes de la investigación. Los siguientes son los antecedentes en los cuales me he basado para hacer la presente investigación. Calderón 2007, con su trabajo de grado titulado Logro de aprendizaje en funciones lineales y cuadráticas mediante secuencias didácticas con el apoyo del software en GeoGebra. El objetivo principal de este trabajo de investigación es guiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante actividades programadas secuencialmente. Castellanos 2010, con su trabajo titulado Visualización y razonamiento en la construcción geométrica utilizando el software GeoGebra. El propósito de esta investigación es explorar las habilidades en el desarrollo de la visualización y razonamiento en las construcciones geométricas utilizando el software GeoGebra. Torres y Racedo 2014, con su trabajo titulado Estrategias didácticas mediadas por el software GeoGebra para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la geometría en los estudiantes del grado noveno. El propósito principal de esta experiencia de investigación es mejorar la enseñanza-aprendizaje de la geometría con la aplicación del software GeoGebra en los estudiantes de noveno grado de la educación básica secundaria. Sistemas de variables. La variable en el presente proyecto de investigación es la dinamización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la simetría en el plano cartesiano. La definición conceptual hace referencia al conjunto de acciones planeadas y ejecutadas para buscar en los estudiantes la asimilación y aplicación de conceptos y procedimientos referentes a una temática, apoyadas en las diferentes estrategias didácticas, en una serie de recursos y en una metodología propiamente establecida. La definición operacional de esta variable será medida a través de dos dimensiones y de sus respectivas dimensiones que se expresan en la siguiente tabla. Observamos que la variable está medida por la dimensión software educativo con su respectiva subdimensión software en GeoGebra, proceso de enseñanza-aprendizaje con sus respectivas subdimensión, estilo de enseñanza y estilo de aprendizaje, y etapas de aprendizaje dual con sus respectivas subdimensiones, visualización, construcción y razonamiento. El enfoque de esta investigación es el positivista. El tipo de investigación es experimental, porque el investigador manipula la variable de estudio. Longitudinal, porque la variable de interés se mide más de una vez. Prospectivo, porque los datos son planeados. Y analítico, porque hay más de una variable de interés. El diseño de esta investigación es cuasi experimental y se esquematiza en la siguiente tabla. Sabemos que hay dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. A ambos grupos se le aplica un pretest y a ambos grupos se le aplica un posttest. Al grupo experimental se le aplica un tratamiento. Al grupo control no se le aplica, se trabaja con la metodología tradicional. Posteriormente, se hace el análisis de los resultados obtenidos en el posttest para hacer las respectivas inferencias. La población en la presente investigación se tomó del contexto donde está ubicado el IED Calixto Álvarez, en los grados 801 y 802, en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, país Colombia. En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de actividades para la implementación del proyecto de investigación. El proyecto se inicia con la elaboración del capítulo 1 en el mes de mayo. Posteriormente, el marco teórico se elabora en el mes de junio, la elaboración de planificación y recursos en el mes de julio, la aplicación del PRT se da en el mes de julio, elaboración y diseño de la investigación como tal se da en el mes de agosto,
Aplicación de la propuesta de trabajo con los estudiantes también en el mes de agosto y la aplicación del post-test igualmente en agosto. En el mes de septiembre se analiza estadísticamente los resultados de los instrumentos de evaluación. En el mes de octubre se hace el análisis y cumplimiento de las hipótesis según los resultados obtenidos y se hace la presentación del proyecto finalmente en el mes de noviembre. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en esta investigación son las siguientes. Pretest. El instrumento utilizado fue un cuestionario dicotómico que tiene por objetivo diagnosticar el nivel de apropiación de los conceptos que tienen los estudiantes que hacen parte de la muestra de esta investigación. Post-test, cuestionario politómico que tiene por objetivo indagar sobre el estado de la apropiación de los estudiantes de los conceptos referentes a la simetría para establecer diferencias entre los grupos. Una encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas. Es un cuestionario dicotómico que tiene por objetivo establecer información o recoger información de algunos aspectos generales en relación al proceso de enseñanza que imparten ellos en las aulas de clase en función del aprendizaje de la simetría del plano cartesiano. Y la observación directa, que es un diario de campo, al igual que una guía de actividades, que tiene por objetivo llevar un registro escrito de la experiencia del docente y los estudiantes durante el acto pedagógico en la implementación de las actividades de esta área o de esta propuesta. Los test serán basados en los derechos de aprendizaje básicos y en los estándares de calidad, según lo que estipula el Ministerio de Educación Nacional. Y para la validez se pedirá ayuda para la revisión de los instrumentos construidos a docentes especialistas en la materia en la Universidad del Atlántico. El análisis de la confiabilidad de los instrumentos de medición se hará a partir de la determinación del alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach arrojó un resultado de 0,802, lo cual en la escala propuesta por George y Mallory en el año 2003 es un resultado bueno, lo cual indica que el pretest es confiable. En la siguiente investigación vamos a realizar el análisis de los resultados de acuerdo a las siguientes fases. Fase número 1. Seleccionar un programa para analizar los datos en el ordenador. Fase número 2. Ejecutar el programa SPSS. Fase número 3. Explorar los datos descriptivamente para luego visualizar los datos por variables. Fase número 4. Evaluar la confiabilidad de los instrumentos. Fase número 5. Análisis estadístico inferencial. Fase número 6. Realizar análisis adicionales. Y fase número 7. Preparar los resultados para ser presentados. En el análisis descriptivo de los resultados, se comparó el grupo experimental antes y después del tratamiento. Como se puede evidenciar en la tabla, en el post-test se observa unos mejores resultados o un mejor desempeño de este grupo. Si por ejemplo la media en el pretest fue de 2.28, mientras que en el post-test fue de 3.5. Algo similar se hizo con el grupo control, pero se observó que los resultados no eran muy significativos, no tenían mucha diferencia. También se estableció la comparación en el pretest para ambos grupos. La media del grupo experimental fue de 2,28 y la del grupo control fue 2,44. Son resultados muy similares. Antes del tratamiento, estos dos grupos se puede decir que tienen un rendimiento muy similar o llegan a este experimento en condiciones similares. Luego se hizo la comparación de los resultados en el post-test para ambos grupos, observándose que los resultados del grupo experimental son más significativos que los resultados del grupo control. La media del grupo experimental es de 3,6 en el post-test y la media del grupo control es de 2,95.
Después de hacer el análisis descriptivos de los datos, donde se puede observar ya cierta tendencia a presentarse unos mejores resultados en el grupo experimental, se procede a hacer la prueba de normalidad para el pretest con los siguientes resultados. Se escogió la prueba de Shapiro-Wilks porque el número de la muestra es inferior a 50. Los resultados obtenidos fueron grupo experimental 0,004 y grupo control 0,026. En forma similar se hizo con el grupo post-test y se obtuvieron los siguientes resultados. El p-valor de este grupo, del grupo experimental, fue de 0,019 y el p-valor del grupo control fue de 0,001. Esto muestra entonces que los datos no provienen de una distribución normal, ya que el p-valor en el post-test para ambos grupos es menor que 0,05. En la prueba de hipótesis vamos a tener en cuenta el hecho de que los datos obtenidos en esta investigación no provienen de una distribución normal. La hipótesis nula que se plantea en esta investigación se redactó de la siguiente forma: la utilización del software GeoGebra articulado a la propuesta de etapas cognitivas de Duval no influye significativamente en el proceso de dinamización de enseñanza-aprendizaje de la simetría en el plano cartesiano. Y la hipótesis alternativa: la utilización del software GeoGebra articulado a la propuesta de las etapas cognitivas de Duval influye significativamente en el proceso de dinamización de enseñanza-aprendizaje de la simetría en el plano cartesiano. El nivel de significancia escogido fue de 0,05 y el estadístico que se seleccionó fue la prueba de McWhinney, puesto que los datos, como dijimos antes, no provienen de una distribución normal. Y se calculó un p-valor de 0,00. La regla de decisión aplicada es la siguiente: si p es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. En caso contrario, se acepta la hipótesis alternativa. Como obtuvimos un p menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa, que establece que la utilización del software GeoGebra articulado a la propuesta de las etapas cognitivas de Duval influye significativamente en el proceso de dinamización de enseñanza-aprendizaje de la simetría en el plano cartesiano. Finalmente podemos establecer las siguientes conclusiones. El análisis descriptivo hecho a partir de los resultados evidencia una tendencia a un mayor rendimiento en el grupo experimental. Los grupos control y experimental presentan una apropiación muy pobre del concepto básico de la simetría. Las evidencias encontradas y las acciones realizadas para la implementación de este proyecto pueden explicar los tres objetivos específicos trazados. Se deja una secuencia didáctica para el trabajo con la tecnología en la transformación en el plano en el contexto donde está inmersa la institución Calixto Álvarez. Se logró utilizar con éxito las guías de estudio diseñadas para el proceso de aprendizaje y enseñanza de la simetría en el plano cartesiano. Y finalmente, podemos establecer que los resultados responden en forma clara a los objetivos y a la hipótesis de esta investigación. Podemos decir finalmente que la principal contribución de este proyecto de investigación está orientada desde lo metodológico, es decir, desde la elaboración de una ruta didáctica que tenga pertinencia entre lo pedagógico y lo tecnológico en el marco de una necesidad de nuestros estudiantes de apropiarse de unos conceptos geométricos de gran aplicación en la cotidianidad del hombre y por parte de los docentes de apropiarse de una excelente metodología de trabajo. Esta ruta didáctica la explico con la siguiente guía de estudio. En esta guía se plantea un tema, un objetivo y las tres etapas a que hicimos referencia anteriormente. Las acciones hacen parte de esas etapas, que son la visualización,
en donde se le presenta al estudiante una figura para que él haga una transcripción mental de dibujo a figura. La construcción donde él va a emplear el software GeoGebra y una serie de preguntas donde él va a poner en práctica su razonamiento. Terminamos esta presentación con las evidencias fotográficas. Grupo experimental. Aquí observamos al grupo experimental en el aula de informática y también en el aula de clase. Grupo control.